Esta historia es terrorífica, pero también algo triste. Hace unos años mi esposa, mi hija que en ese entonces tenía 9 años, y yo salimos de viaje. Por seguridad no diré en qué carretera fue, ni tampoco en qué parte de México. Pero, en fin, ese día planeábamos llegar temprano a nuestro destino. Pero hubo muchos contratiempos y se nos hizo muy tarde. Ya estaba oscureciendo y mi esposa me dijo que mejor buscáramos algún lugar donde pasar la noche y continuar nuestro camino por la mañana, pues le daba miedo por nuestra seguridad. Los que me escuchen que viven en México saben que las carreteras no son muy seguras por la noche, al menos en ciertas zonas. En fin, ya iban a dar eso de las 10 de la noche y por fin encontramos un motel en la carretera donde podíamos quedarnos. Los que conocen este tipo de moteles saben que no son los más bonitos o los que están en las mejores condiciones, pero era lo que había en ese momento. Llegamos y alquilamos la habitación. No sabíamos si había más huéspedes ahí, pues solo había 2 carros más aparte del de nosotros, pero no sabíamos si eran de los empleados. Entramos a la habitación y yo de inmediato me tiré a la cama, y en unos minutos ya estaba dormido, pues venía muy cansado de manejar. Mi esposa también se acostó, pero ella no se durmió de inmediato. Mi hija fue la que se quedó despierta más tiempo en su iPad, pues ella está impuesta a desvelarse. No sé cuánto tiempo pasó desde que me quedé dormido, pero ya era de madrugada cuando mi hija nos despertó, a mi esposa y a mí. Ella me dijo: «Papá, alguien se está asomando por la ventana de atrás». Yo le pregunté que si estaba segura, y que si era hombre o mujer. Ella me respondió que sí estaba segura, que estaba viendo videos en su iPad cuando vio una silueta asomándose por esa ventana, pero que no sabía si era hombre o mujer, pues estaba muy oscuro y la cortina no le permitió ver, pero que la persona había durado ahí un buen rato, hasta que ella nos fue a despertar. Ya se había ido. Yo me levanté y me asomé por la ventana, pero no había nadie ahí. Y a decir verdad, casi no se veía nada, pues era puro monte y estaba completamente oscuro. Yo no podía hacer nada. Solo cerré la cortina de nuevo y le dije a mi hija que ya se durmiera, pues ya iban a ser las 2 de la mañana. Volví a quedarme dormido. Pero al cabo de unos minutos, ahora mi esposa fue la que me despertó. Ella me dijo: «Jorge, despiértate. Acabo de ver a alguien asomarse». Eran 2 personas, estaban en la ventana. Yo me levanté harto, pues no era posible que ese tipo de gente sin educación nos espiara mientras dormíamos. Así que salí y fui a quejarme a recepción. La señora que nos atendió trataba de tranquilizarme, pues yo estaba algo molesto. Me dijo que allí no había nadie más hospedado, únicamente mi familia y yo, y que solo estaba ella y un joven que estaba al lado de ella, quien era su compañero, pero que todo el tiempo habían estado en recepción. Así que no tenía ni idea de quién podía haber sido las personas que se asomaban en nuestro cuarto, pero que el joven iría a revisar. Yo le dije al joven que yo lo acompañaría, pues no quería dejarlo ir solo. Era un joven como de 20 años y no se veía que tuviera mucha experiencia, además que se veía algo asustado. Así que salimos y nos dirigimos hacia la parte trasera de aquel motel, él con una linterna y yo con la luz de mi teléfono, y traía mi navaja, solo por si acaso. Empezamos a caminar por toda la parte trasera, pero no había nadie ahí. Yo le dije al joven que a lo mejor se habían ido a esconder en el monte, así que me adentré un poco solo a revisar, pero no se veía absolutamente nada, ninguna persona. Pero entre más nos adentrábamos, se sentía un olor insoportable. Pensábamos que se trataba de animales muertos, pues el olor era nauseabundo. Pero con lo que nos encontramos fue algo peor, lo más espantoso que han visto mis ojos. Ahí, a pocos metros de ese motel, ya muy adentro del monte, había una fosa clandestina, llena de cuerpos. El joven corrió a vomitar. Yo quedé en un estado de shock por un minuto y, viendo todos esos cuerpos apilados, ya irreconocibles, cuando volví en sí, me fui corriendo de ahí. El joven estaba llorando en recepción y contándole todo a la chica. Ella reaccionó muy confundida y asustada también.
El joven quería llamar a la policía para reportar el hallazgo, pero la chica lo detuvo, pues sabía que su jefe podía estar involucrado, el dueño de ese motel, que era mejor que nadie dijera nada, pues también corríamos peligro. Yo solo pensé, a la mierda, me llevo a mi familia de aquí. Fui por mi esposa y mi hija, y sin darles explicaciones les dije que se subieran al coche. Ya después le conté todo a mi esposa, cuando mi hija no estaba presente, pues no quería que ella supiera que este tipo de cosas pasan. No quería que tuviera esa imagen en su cabeza. El viaje de placer que tenía planeado con mi familia se arruinó por completo, pues no podía sacarme esa imagen de mi cabeza, y tampoco podía dejar de pensar en todas aquellas personas que terminaron allí. Aparte de todo, platicándolo con mi esposa llegamos a la conclusión de que quienes asomaban por la ventana muy probablemente eran esas almas en pena, que tal vez querían que los descubriéramos. No lo sé, y jamás lo sabré, pero estoy casi seguro de que así fue. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.